OLAM 7 Internacional presenta su programa Verdades Bíblicas, dirigido por el hermano Douglas Bravo, programa que te ayudará a estudiar, escudriñar e investigar las verdades bíblicas para encontrarse con Jesús a través de los estudios de las Escrituras. OLAM 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Bienvenidos a su programa Verdades Bíblicas. Una vez más estamos aquí en este programa con el deseo de compartir la palabra del Señor. Antes de iniciar, de abrir la palabra de Dios y estudiar el tema que vamos a compartir, que se llama Hablando con el Omnipotente, vamos a orar para que Dios esté con nosotros. Querido Padre que estás en el cielo, bendito y alabado sea su nombre. Le damos gracias porque tenemos el privilegio de gozar de la vida. Le damos gracias porque por su amor y misericordia estamos aquí en este lugar. Le pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, y rogamos que bendigas este programa y a toda persona que escucha este programa. Sé con cada uno de ellos. Gracias por su amor, gracias por su misericordia. En el nombre de Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Ok, entonces, antes de iniciar, me gustaría dar un saludo a los hermanos que nos escuchan, que nos miran por las diferentes redes sociales, por el canal OLAM 7, algunos que nos miran por YouTube, por Facebook. Espero que el Señor les bendiga grandemente. El tema que quisiera compartir se llama Hablando con el Omnipotente. Es importante meditar en estas palabras, en lo que realmente tiene de profundidad lo que nos habla las Escrituras, porque hablar con el Omnipotente es hablar con Dios. Y la Biblia nos enseña muchas maneras por las cuales nosotros podemos comunicarnos con Dios. Si bien es cierto, por medio del estudio de su palabra, por medio de la oración, y por medio de la oración nosotros podemos hablar con el Omnipotente. Y por esa razón, en este día, yo quisiera compartir lo que la Biblia, lo que las Escrituras nos enseñan acerca de cómo podemos hablar nosotros con el Omnipotente. Hoy en día, en el mundo que vivimos, hay muchos medios de comunicación, por el internet, la televisión, la radio, el teléfono. Hay muchas maneras en las que el ser humano se puede comunicar con otros aún a distancias largas. Pero la palabra de Dios nos muestra de que hay una manera en la cual nosotros podemos hablar con el Padre Celestial. Podemos comunicarnos con la omnipotencia. Quiero abrir las Escrituras y quiero ir al libro de Jeremías, capítulo 29, y vamos a leer en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, en el versículo 12 y el versículo 13. La palabra de Dios dice de esta manera: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. La palabra del Dios del cielo nos dice que nosotros vamos a buscarle, nosotros vamos a venir a Él, y Él nos va a escuchar, Él nos va a oír. Pero presenta un elemento clave para que nosotros podamos hallarle, para nosotros tener la seguridad de que Dios nos oye. Y el versículo 13 nos presenta el elemento clave, el elemento esencial. Y dice la palabra de Dios: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis
de todo vuestro corazón. En la palabra de Dios, ampliamente, Dios nos explica que siempre que nosotros vayamos a buscarle, que siempre que nosotros queramos encontrarle, que siempre que nosotros queramos hablar con Él, tenemos que hacerlo de todo corazón, con sinceridad, con el anhelo, no que solamente salga del labio para afuera, sino con, como dice la misma palabra del Señor, con el hambre y sed de justicia, porque el Señor desea que nosotros tengamos esa confianza, que tengamos esa necesidad, que tengamos ese deseo ardiente de querer comunicarnos con Él. Porque el ser humano en el mundo vive libremente, en sus negocios, en todo el estilo de vida que tiene el ser humano. Sin embargo, el ser humano muchas veces pensamos que la vida pasa, y hasta que nos viene alguna calamidad y algún problema, alguna situación, entonces miramos o volvemos a ver hacia el cielo y nos acordamos que hay un Dios en el cielo. Pero la palabra de Dios nos presenta que para hablar con el Omnipotente, nosotros no debemos de buscarle solo con una parte de nuestro corazón, estando nuestra mente, porque cuando la Biblia habla de corazón está hablando de la mente, estando dividida con pensamientos mundanos, con pensamientos contrarios a la voluntad de Dios, sino que nuestra mente tiene que estar conectada con el cielo. Nuestra mente tiene que ser dada al Señor. El mismo Dios nos dice en su palabra: hijo mío, dame tu corazón. Entonces, por eso Él nos pide: me van a buscar y me van a hallar, pero cuando me busquen de todo corazón. Ok, vamos a ver un versículo en el libro de Daniel, en el capítulo 9 y en el versículo 4, hablando acerca del profeta Daniel, el cual era un hombre de oración, un hombre que siempre estaba en contacto con el Dios del cielo. La palabra de Dios nos presenta aquí algo muy interesante, en el versículo 4. Y oré a Jehová, mi Dios, y confesé, y dije: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Amén. El profeta Daniel dice de que él oró a Dios, pero además de eso dice que él confesó. Nuestra oración, si bien es cierto, a veces la misma Biblia nos dice que uno tiene que hacer petición, que tiene que pedir, pero también dice que es una confesión, confesar a Dios. Y Daniel dice que él hizo esta confesión y la relata en el capítulo 9, de que él comienza a decir: pues todos hemos desobedecido, todos hemos pecado, todos nos hemos descarriado, todos necesitan de la gracia y la misericordia que Dios imparte a todos los seres humanos. Y entonces él comienza a orar. Entonces, la oración es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo, en cual nosotros podamos comunicarnos con Él, de la manera que nosotros podamos tener esa confianza totalmente abierta para ir a Él y presentar todas nuestras peticiones. Si bien es cierto, Dios conoce todas nuestras necesidades, Dios conoce todo lo que nosotros nos pasa. Sin embargo, Dios desea que nosotros nos acerquemos con la humildad de un niño, así como cuando un niño se acerca a su padre, podemos nosotros acercarnos a Él. Ahora bien, cuando hablamos de orar, la Biblia nos presenta, la Biblia nos enseña de que cómo nosotros debemos presentar nuestra petición a Dios. En el libro de Lucas, en el capítulo 22 y en el versículo 41, hay algo muy interesante que me llama la atención. Y
y creo que sería de importancia para cada uno de nosotros. En el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 41, hablando de Jesucristo, dice así: y él se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Hablando de Jesús, hablando cuando Jesús estaba para entrar a lo que era el gran conflicto que se iba a desarrollar cuando él iba a presentar su vida como ofrenda por el pecado. Pero dice la Biblia, y algo que me llama la atención, que Jesús puesto de rodillas oró. Nos da una lección muy interesante a nosotros, que nuestra oración especialmente debemos de entender y considerar que siempre que nosotros oremos al Padre, oremos a nuestro Dios, podamos asegurarnos de que nos postramos ante su presencia. Porque la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 14 y en el versículo 11, dice algo muy interesante que quiero que quede en nuestra mente. Romanos capítulo 14, versículo 11. La palabra de Dios dice de esta manera: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios. Amén. Entonces la palabra de Dios dice que ante Él toda rodilla se debe doblar. Ante Él debemos de asegurarnos que estamos rogando a la majestad del cielo, de mantener esa reverencia. Si bien es cierto, a veces hay situaciones en las cuales nosotros no podemos hacerlo de rodillas, quizás estamos viajando, quizás tenemos problemas en nuestras piernas, nuestras rodillas, quizás estamos enfermos. Dios conoce nuestra condición, pero si nosotros podemos hacerlo, especialmente en nuestra oración privada, de inclinarnos, de postrarnos, de arrodillarnos ante el Padre Celestial, la Biblia dice que Jesús es nuestro ejemplo y debemos de seguir el ejemplo de Jesús, de tener esa reverencia para presentarnos ante el Padre Celestial. Ahora, vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de San Mateo y vamos a leer en el capítulo 18 y vamos a leer en el versículo 20. Dice la palabra de Dios de esta manera: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Entonces, la palabra del Señor en este versículo nos relata, nos presenta, nos muestra que cuando el nombre del Señor Jesús es invocado, dice, ahí está con nosotros. Por lo tanto, como decía en Romanos capítulo 14 y en el versículo 11, dice que ante Él se debe doblar toda rodilla. Debemos asegurarnos de presentar toda nuestra reverencia a nuestro Padre Celestial, toda la reverencia posible al presentar nuestra oración y al ir a presentar la palabra de Dios cuando estamos congregados en su nombre para ir a proclamar las verdades que Él nos ha enseñado en su palabra. Ahora, en San Mateo capítulo 6, en el versículo del 5 en adelante, el Señor Jesús nos presenta que nosotros, ¿cómo debemos orar a Dios? Y dice el versículo 5 así, de esta manera: y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Amén. El Señor Jesús presenta algo muy interesante en este versículo. Dice que cuando oremos, no seamos como los hipócritas. ¿Y qué cosa es un hipócrita?
Muchas veces sabemos, y a ver, las personas mencionan, aquella persona es hipócrita. A veces es muy común en el lenguaje en que nosotros nos relacionamos, porque muchas personas siempre lo están diciendo esta palabra. Sin embargo, cuando la Biblia nos está hablando de hipocresía, nos está presentando acerca de aquellas personas que presentan como que si realmente están consagrados a Dios, pero están alejados totalmente de Dios. Ahora, en el versículo 5, el versículo nos muestra de que las oraciones que ellos hacían eran unas oraciones para exhibición, porque dice que ellos los hacían en las esquinas de las calles. Es decir, ellos estaban interesados en porque todo el mundo los pudiera observar, los pudiera ver de que ellos estaban orando y quizás pasaban 1 hora, 2 horas. Y el Señor Jesús dice, para ser visto por los hombres, esto no es correcto, esto no está bien. Esto no es por exhibición de que si vamos a orar es porque hay una necesidad. Vamos a acercarnos a Dios, vamos a presentarles a Dios nuestra vida, vamos a rogar a Dios para que haga algo maravilloso en nosotros, no hacer una exhibición, porque muchas veces aún todo esto del cristianismo se ha vuelto un exhibicionismo donde todo el mundo quiere hacer sus presentaciones, hacer todo lo que esté agradable a los ojos de las personas, pero realmente Dios nos enseña de que no debemos hablar para agradar a las personas, debemos hablar la palabra de Dios, debemos presentar la palabra de Dios tal como es. Y por eso en el versículo 6, en San Mateo capítulo 6, versículo 6 dice así, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Ahora bien, aquí nos dice de que debemos orar a nuestro Padre en secreto. Es decir, la oración secreta es la que le da vida al alma. Es la que hace que nuestra vida espiritual crezca. Es la que nos hace estar en contacto con el Señor. Si bien es cierto, a veces tenemos oraciones públicas porque quizás estamos presentando la palabra de Dios en algún templo o en algún lugar que hay una reunión. Sin embargo, cuando nosotros estamos en secreto, podemos presentar toda nuestra vida a nuestro Padre Celestial claramente y podemos entrar en comunicación con el cielo. Ahora, y de tal manera, no como cuando estamos en público. Si bien es cierto, podemos entrar en comunicación con el cielo estando aún en público, pero en la oración privada nosotros podemos presentar todas nuestras debilidades, todos nuestros problemas, todas nuestras necesidades a Dios, porque quizás solamente nosotros con Dios no necesitamos que el ser humano, los que están a nuestro alrededor, sepan quizás nuestras luchas, nuestros problemas, sino que en el nombre de Jesús nosotros podamos ser vencedores y por eso necesitamos acercarnos confiadamente a Él directamente. Y por eso Él dice, tu Padre que está en secreto te recompensará en público. El Padre que el cual nosotros presentamos nuestras oraciones nos va a recompensar si nosotros hacemos como Él dice en su palabra. Hay un versículo que me llama la atención que se encuentra en el libro de Santiago. Quisiera leerlo. Está en el libro de Santiago, en el capítulo 4 y en el versículo 3 y el versículo 4. Dice así, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Amén. Ahora, en otra parte, el mismo Jesús dice,
pedid y se os dará, pero aquí dice pedís y no recibís porque pedís mal. El detalle también consiste en de que muchas veces nosotros quizás a veces podemos estar pidiéndole a Dios cosas que no son su voluntad. Y Él dice que cuando pedimos mal nosotros no recibimos. ¿Cuándo? Cuando tenemos amistad con el mundo. ¿Qué cosa es amistad con el mundo? No es que uno va a no tener comunicación con el vecino, con el amigo, con el hermano, porque a veces hay muchas personas que se retiran y dicen, no, me va a contaminar. No está hablando de eso. Y los fariseos llegaron a ser tan extremistas en esto porque ellos pensaban que así no se contaminaban y ellos estaban más largo de la salvación y para alcanzar a otros porque ellos se consideran santos a sí mismos. Por eso la Biblia nos enseña, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nosotros cada día necesitamos depender de Dios. Cada día necesitamos consagrarnos a Dios. Cada día necesitamos de la gracia del Espíritu Santo en nosotros para que Él haga una obra maravillosa en nuestras vidas. Ahora, cuando nosotros nos hacemos amigos del mundo, es porque nosotros queremos practicar las prácticas del mundo. Entonces, vamos a ver nosotros algo muy interesante en San Mateo capítulo 6. Y quiero leer el versículo 7. Dice así, y cuando ores, no uses vanas repeticiones, como hacen los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. El Señor Jesús nos dice claramente que cuando nosotros oremos, que cuando nosotros hablemos con Dios, no repitamos, porque muchas personas dicen, a ver, oren conmigo, repitan lo que digo. Eso no es correcto. La Biblia dice que no repitan. ¿Por qué dice que no repitamos? Bueno, es muy sencillo. Leíamos en Jeremías capítulo 29 que le vamos a buscar y le vamos a hallar cuando le busquemos de todo corazón. Pero si estamos repitiendo, no viene de corazón, solamente estamos haciendo una acción mecánica. No está saliendo del fondo de nuestro corazón. Ahora, los rezos son una repetición, no es una oración. La oración es que hablemos con Dios, que entremos en contacto con Dios, que cada día nosotros tenemos alguna necesidad, alguna dificultad diferente. El problema del vecino, del amigo, del hermano, no es mi problema. La situación que él está pasando no es la mía. Por lo tanto, por eso Jesús dice, no repitan. Porque dicen que así como los gentiles, ¿quiénes son los que quieren los gentiles? Los gentiles eran los paganos, los que no eran del pueblo de Dios. Y ellos pensaban que por repetir lo mismo, seremos oídos. Entonces Dios, en su gran anhelo, es que nuestra oración salga de lo más sincero, desde lo más profundo de nuestro corazón. ¿Para qué? Porque Dios conoce lo que necesitamos. Dios conoce lo que nosotros somos en sí. Entonces, por eso Él dice que quiere que salga de lo más profundo de nuestro corazón. Me van a buscar y me van a hallar cuando me busquen de todo corazón. Que realmente pueda ser esa nuestra necesidad cada día. Que podamos nosotros buscarle de todo corazón, cada mañana, cada tarde, cada noche. Vamos a tener una pausa, vamos a tener un corte para luego continuar con este estudio. Vamos a escuchar un himno que nos habla acerca de la oración en la cual nosotros nos comunicamos con nuestro Padre Celestial. Vive el hombre desprovisto.
Hemos estado hablando acerca de la oración, como nosotros hablamos con el Omnipotente. Y estamos ubicados en el libro de San Mateo, capítulo 6, y hemos leído el versículo 7, pero lo leeremos una vez más. Y cuando ores, no uses vanas repeticiones, como hacen los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Cuando oremos, dice, no repitamos. Dios desea que salga de lo más profundo de nuestro corazón. Versículo 8. No seáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dios conoce todas nuestras necesidades. Por eso no necesitamos repetir, porque Dios sabe qué necesitamos y lo que necesitamos, Él desea que nosotros nos acerquemos con la humildad de un niño a pedirle lo que realmente necesitamos, porque Él conoce. Ahora, al igual como un padre, cuando un hijo le pide algo, no siempre dice que sí, porque a veces nosotros queremos, le oramos a Dios y esperamos de que Dios nos responda que sí. Y realmente no es así. A veces un padre dice sí, a veces dice no, a veces dice más tarde. Entonces, tenemos que tener ese pensamiento, pero Dios siempre nos oye nuestras oraciones. Dios está presto a escuchar. Y tenemos que considerar también, como dice allá en el libro de Santiago, que a veces pedimos y pedimos mal, lo que realmente no es para nuestra edificación. Es decir, no es algo terrenal, algo que mejor nos puede apartar de Dios. Ahora bien, en San Mateo capítulo 6, vamos a leer en el versículo del 9 al 13, Jesús presenta, nosotros lo hemos conocido como una oración modelo, y alguien podrá decir, pero ¿cómo es esto? Es que una oración modelo, y cómo, si Él presenta cómo debemos de orar. Correcto, cómo debemos, pero no repetir. Recordemos que en el versículo 7, Él nos decía que no debemos de repetir, por lo tanto, no es correcto hacer una repetición, sino Él nos presenta cómo estructurar, cómo hacer una oración. Y dice así la palabra del Señor. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por siempre. Amén. Ahora, en el versículo 9, el Señor Jesucristo nos presenta que nuestras oraciones son dirigidas al Padre Celestial, son dirigidas a Dios el Padre. Siempre que vamos a orar tenemos que considerar esto, que a quien le estamos orando es al Padre Celestial. Ya, porque a veces tenemos el concepto de venir, querido Jesús, y elevamos nuestra oración, pero la Biblia nos enseña y nos está mostrando ahorita, dice, ora, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Cómo va a ser santificado el nombre de Dios? Va a ser santificado en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, la honra, la gloria tiene que ser dada al Padre cuando nosotros comenzamos a orar. Punto número 2. Dice, venga tu reino. En nuestra oración siempre debemos mostrar que estamos interesados en que el reino de gloria sea establecido y que el reino de maldad, el reino de las tinieblas, desaparezca para siempre. Ahora, tenemos que considerar de que siempre, así como en el cielo se hace la voluntad de Dios, se puede hacer en la tierra y aún en la vida de cada uno de nosotros que decimos que creemos en Dios y creemos en su voluntad. Tenemos que se haga la voluntad de Él, porque muchas veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad del Padre Celestial.
En el versículo 11, como tercer punto, podemos ver el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No está hablando solo del pan material, el pan espiritual. Cada día necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Cada día necesitamos nutrirnos de ese alimento que nos ayuda a mantenernos en armonía con el cielo, que nos habla de ese Dios, que nos ayuda a conocer a ese Dios, que nos da esa vida eterna y que la encontramos solo en Él. Y las Escrituras nos hablan de ese Dios. Ahora dice el versículo 12, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Para poder decir eso, que perdonamos a nuestros deudores, perdona nuestros pecados, nosotros tenemos que haber experimentado, en primer lugar, la humildad. Tenemos que haber experimentado nosotros esa experiencia de poder perdonar a los demás. Es algo muy difícil en el ser humano, porque el ser humano está lleno de orgullo, lleno de vanagloria, lleno de tantas cosas que nos alejan de Dios. Sin embargo, para que esto se cumpla, dice que debemos de perdonar. Ahora, si leemos el versículos 14 y el 15, dice algo muy interesante. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si nosotros no perdonamos a aquellas personas que nos ofenden, que hablan mal de nosotros, que hacen muchas cosas en contra de nosotros, la palabra de Dios, o el mismo Jesús, mejor dicho, dice, tampoco Dios os perdonará. Nosotros necesitamos acercarnos con un corazón humilde. En el mismo libro de San Mateo, capítulo 11, Jesús dice algo muy importante, y quizás a veces lo hemos repetido, lo hemos dicho. Y dice el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descansos para vuestra alma. Porque a veces no descansamos, porque a veces estamos agobiados, llenos de preocupaciones, llenos de problemas, llenos de situaciones adversas. El Señor quiere que cada día nosotros podamos elevar nuestros ojos al cielo después de que hemos orado, después de que hemos hablado con el Omnipotente, sabiendo de que Dios todo lo puede, sabiendo de que Dios tiene el control de todo y que podamos aprender de Cristo. Cristo Jesús es nuestro máximo ejemplo de humildad y dice que debemos de aprender de Él, pero para aprender de Él nosotros debemos acercarnos a Él, ir a Él por medio del estudio de las Escrituras y vamos a aprender a ser manso y humilde de corazón. El apóstol Pablo decía algo muy interesante. Por naturaleza todos somos hijos de ira. Ya todos somos hijos de ira, hijos del trueno. Y quizás durante mucho tiempo hemos hecho cosas malas, de que tenemos nuestro sistema nervioso totalmente destruido. Y entonces a veces se vuelve casi imposible, muy difícil tener un corazón perdonador, un corazón humilde. Pero si aprendemos de Jesús, la promesa es que vamos a aprender a ser manso y humilde de corazón. Y lo más maravilloso es que cuando aprendamos de Él, nosotros vamos a tener el privilegio de saber que encontraremos ese descanso. A veces muchas personas no pueden dormir porque quizás deben algo, tienen algún problema, hay alguna situación que no los deja descansar en paz. Pues en Jesús hay descanso, en Jesús hay paz, en Jesús hay mansedumbre. Y por eso nos enseña el Señor Jesucristo que cuando oremos debemos de perdonar para que Dios nos perdone. Quizás a veces estamos tan duros de corazón, pero es que si me hicieron esto, me hicieron lo otro, ¿y por qué lo voy a perdonar?
Y si aún no tenemos ese don, necesitamos orar a Dios, decirle de tal manera de que nos brinde ese privilegio, que nos hable, que nos muestre en su palabra, que nos dé ese don maravilloso, que podamos ver de perdonar y poder soltar todas nuestras cargas para que nuestra oración sea oída en el cielo. Ahora en Mateo capítulo 6, en el versículo 13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Sabemos que vivimos en un mundo malo, en un mundo donde la mayoría de personas viven en mucha maldad. Y el enemigo ha gobernado las mentes de muchos seres humanos. Y por eso la palabra del Señor nos enseña que el Hijo de Dios ha venido para deshacer las obras del diablo. Jesús quiere deshacer las obras del diablo en su vida, en mi vida y en la vida de todos. Sin embargo, necesitamos permitir que Él entre en nuestra vida, que Él entre en nosotros para poder tener esa paz y que todo el daño que Satanás nos ha hecho durante mucho tiempo pueda ser restaurado en Cristo Jesús. Ahora, en el Evangelio de San Juan capítulo 14, nos presenta un detalle que no se presenta ahí en este versículo que acabamos de leer. Jesús nos muestra algo muy interesante y dice en el versículo 13, y todo lo que pidiereis en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. El Señor Jesucristo dice que todo lo que pidamos, nuestras oraciones tienen que ir en su nombre. Por eso oramos al Padre en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, elevamos nuestras oraciones. ¿Y por qué en el nombre de Jesús tienen que ser nuestras oraciones? Bueno, el versículo 6 es claro. Dice así, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Para que nuestra oración pueda llegar a lo alto, al tercer cielo, donde Dios está, hay un camino que se abre. Ese camino es en Jesús. Jesús es el camino. Y como dice el apóstol Pablo, este camino es en su carne, su sacrificio. Él ganó el derecho para que nuestra oración de nosotros seres humanos pecadores pueda llegar al trono de la gracia. Y así como dice 1 de Juan 1, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces tenemos que presentar nuestras oraciones en el nombre de Cristo, porque en el nombre de Él es que se abrió ese camino. Él es el camino para la salvación. Ahora, a veces nosotros podemos leer en la Biblia y nos vamos a encontrar de que en diferentes partes de la Biblia dice que debemos de orar siempre. El apóstol Pablo decía en el libro de Efesios, orando en todo tiempo, y no debemos de perder de vista que esto es lo que nos va a dar vida en nuestra vida espiritual, vida en el alma totalmente, esa comunicación que podamos tener con Dios a diario por medio de la oración. Vamos a ver en el libro de Daniel, me gusta un ejemplo acerca de la experiencia de este varón, un varón consagrado a Dios. En el capítulo 6 vamos a leer en el versículo 10. Resulta que Daniel, cuando llegó a Babilonia, resultó ser un hombre de Dios, un hombre que se propuso poner a Dios en primer lugar, como el centro de su vida, no importara las condiciones como fueran, al igual que José. Y Dios desea que cada uno de nosotros tengamos eso. Sin embargo, el relato bíblico enseña de que Daniel vivió situaciones adversas, situaciones difíciles, en la cual su fe fue probada al extremo.
y habían puesto un decreto según el capítulo 6, el rey Darío, en el cual se pudiera cancelar, podemos decirlo de esta manera, de que alguien orara a Dios en un periodo de tiempo. Si usted tiene el capítulo 6 puede leerlo todo, quizás no lo leemos en esta mañana por motivos de tiempo. Pero dice en el versículo 10 que aunque fue firmado un edicto y había una sentencia de muerte, había algo que iba a suceder. Dice, y Daniel cuando supo que el edicto estaba firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que estaba hacia Jerusalén, se hincaba de rodillas 3 veces al día. Y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Amén. La palabra de Dios dice de que Daniel, en primer lugar, oraba 3 veces al día. 3 veces al día tenía una costumbre. Y podemos preguntarnos nosotros, ¿y por qué abría las ventanas que daban hacia Jerusalén? Porque había un mandato del Señor que le decían, cuando oren viendo hacia mi casa, que era la casa de oración, el templo, el lugar donde se realizaban los servicios religiosos a Dios. Entonces él tenía la costumbre de abrir las ventanas en vista hacia Jerusalén, elevaba su oración. Pero presenta 2 detalles muy relevantes. Dice que Daniel se arrodillaba, número 1, y número 2, 3 veces al día. Ahora, y número 3, presenta el detalle de que él estaba delante de su Dios, dice, como lo solía hacer antes. Es decir, la situación que se dio no lo llevó a él hasta ese momento a ir a orar, a comunicarse con Dios, a hablar con Dios, como muchas veces nosotros lo hacemos. Bueno, hay un problema, hay que orar. No, sino que la palabra de Dios claramente enseña que lo hizo como lo solía hacer antes. Siguió en su costumbre, que porque había una ley que decía que no lo hicieran, no, porque cualquiera hubiera dicho, bueno, yo oro allá totalmente encerrado, pero él ya tenía una costumbre y sabía que no seguir esa costumbre quizá podría estar deshonrando a Dios. Y entonces el Señor en su misericordia tuvo misericordia de su siervo. Ahora, también en el Antiguo Testamento, en el libro de Salmo, en el capítulo 55 y en el versículo 17, nosotros encontramos que el salmista oraba casi en el mismo tiempo que oraba Daniel. Dice así: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Porque nosotros a veces, ¿cuántas veces podemos orar? Pues oremos 3 veces al día, así en nuestra oración privada, así como lo hacía el salmista, así como lo hacía Daniel. Y que sea parte de nuestra costumbre, así como muchas veces nosotros buscamos el alimento durante 3 veces al día, pues alimentémonos de Dios, comuniquémonos con Él en la mañana, en la tarde, al mediodía, que podamos nosotros tener esa comunicación directa con Dios. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que podamos establecer contacto con Él cada día. Hay algo que nosotros debemos de tomar en cuenta, que es un versículo que se encuentra en Santiago 5, en el versículo del 16 al 18, dice de esta manera: confesaos vuestras faltas unos a otros. Algo que leíamos en Mateo 6, perdonándonos unos a otros. Y rogad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Una vez más la Biblia nos presenta que debemos de orar unos por los otros, confesar nuestras faltas. Elías dice era un hombre igual que nosotros, con pasiones, con problemas. Sin embargo, un hombre que se entregó a Dios, y la Biblia enseña en el libro de Segunda de Reyes que Elías fue llevado al cielo. Entonces, por eso nosotros necesitamos
crear esa costumbre de hablar con el Omnipotente para que también, así como lo hizo Elías, podamos nosotros ser hombres y mujeres de oración. En el libro de Salmo capítulo 88, en el versículo 13, quisiera ir terminando porque ya casi el tiempo se nos acaba. Dice algo muy interesante. Dice la palabra de Dios de esta manera. Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se levanta delante de ti. Que realmente nuestro deseo de oración, nuestro anhelo, nuestra necesidad sea que muy temprano nosotros, al abrir nuestros ojos, al darnos cuenta que tuvimos la dicha, que tuvimos la bendición de amanecer con vida en ese día, podamos nosotros inclinarnos, postrarnos y comunicarnos con el Dios del cielo. Que podamos hablar con el Omnipotente, agradecidos totalmente porque hemos llegado a un día más de vida. Quizás muchas personas alrededor del mundo no tuvieron ese privilegio, no llegaron, no llegaron hasta ese día porque fallecieron. Quizás otros enfermos muy graves porque la enfermedad es algo que está azotando mucho a este mundo. Y esto nos muestra que el Señor Jesús viene pronto porque las señales de los tiempos se están cumpliendo al pie de la letra. Pero al igual que Daniel, tengamos una costumbre. No porque la situación se haya vuelto difícil, no porque haya pasado algún problema vamos a orar. Sí, debemos de orar, aún en la quietud, en la abundancia, así como debemos llevar nuestra oración en la dificultad, en la escasez. Siempre debemos de mantenernos en armonía con el Dios del cielo. Yo quisiera cerrar este estudio con unas palabras de oración. Quisiera que oráramos para que el Dios del cielo pueda bendecirnos y podamos sellar este estudio. Vamos a postrarnos para orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, que moras en las alturas de los cielos, bendito y alabado sea su nombre. Que su reino de gloria prometido muy pronto sea establecido. De tal manera que nosotros que le servimos podamos estar preparados para su encuentro. En este momento estoy aquí de rodillas ante su presencia, orando por los méritos de Jesús, por todos aquellos hermanos que están enfermos, por aquellas personas que están pasando una dificultad, una desilusión, algún problema. También quiero elevar mi oración por todos aquellos que en la ancha faz de la tierra se han unido a nosotros al escuchar este programa. Perdona nuestros pecados, Señor, y pon el deseo en nuestro corazón de ser humildes para perdonar aún a los que nos ofenden. Bendice esta programación que se hace, que se realiza con el único objetivo de llevar el mensaje de salvación. Y por favor, úngenos con su Espíritu, de tal manera para que podamos presentar su palabra con el poder y el amor del cielo. Gracias, Padre, porque tenemos el privilegio de aún vivir. Gracias, Padre, porque Jesús intercede por nosotros y nos da esa dicha, esa bendición de estar vivos. Y que nosotros podamos acercarnos al trono de la gracia sabiendo que nos queda poco tiempo. Por favor, pon en nuestro corazón el deseo de arrepentirnos, porque el arrepentimiento, su palabra enseña que es un don que usted nos da. Gracias, Padre, por su amor y misericordia. Al levantarnos, su bendición pueda reposar con nosotros. En el nombre de Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Amén. Olam 7 Internacional presentó su programa Verdades Bíblicas, dirigido por el hermano Douglas Bravo, programa que te ayudará a estudiar,
escudriñar e investigar las verdades bíblicas. Para encontrarse con Jesús a través de los estudios de las Escrituras. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.